Sé que el que saluda acá, allá, le cuesta después volver. Viene como en contramano, ¿no? Entonces es difícil. Amén. Qué buen momento que tenemos en comunión. Amén. Tiene Santiago capítulo 2, del 14 al 17. El título que le he puesto al sermón es La fe y las obras, los rasgos de un verdadero creyente. Si lo tiene, por favor, vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Oramos. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos has regalado, Señor. Cuánta bendición tenemos de lo alto por medio de los méritos de Cristo. Gracias te damos por un domingo más que estamos juntos, que podemos estar como la familia que somos, como el cuerpo, sabiendo que Cristo es la cabeza. Gracias te damos por cada uno de los que pudieron venir y oramos por aquellos que no pudieron estar, pero están presentes en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Como iglesia de Cristo queremos vivir tu palabra, Señor, porque te amamos, porque queremos vivir para tu gloria. Así que te rogamos en el día de hoy, en esta tarde, poder amar tu palabra para amarte a ti. Y una vez que te amamos a ti, podemos amar a nuestros hermanos. Gracias te damos porque Cristo hizo posible todas estas cosas. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Y continuamos con la carta de Santiago. Con nuestro hermano Samuel venimos compartiendo. Capítulo a capítulo, versículo a versículo, codo a codo, veníamos con Samuel charlando sobre esta carta y nos ha sido fabuloso todo este tiempo el poder estudiarlo y el poder poner por obra todas estas cosas y poder compartirla. Santiago va a continuar exponiendo, o lo que veníamos hablando, una vida sin acepción de personas, sin tener los prejuicios contra mi hermano, viviendo el evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. En la escena anterior que habíamos hablado, el rico y el pobre estaban allí entrando a una iglesia, en la sinagoga en aquel momento, y aquellos que tenían una mente de favoritismo, aquellos que tenían un prejuicio, desechaban a aquellas personas que tenían bajos recursos. ¿Recuerdan? Lo hemos visto. Y estamos en medio de una sociedad de favoritismo, de egoísmo, de individualismo, pero somos llamados a la unidad, a rechazar todo tipo de prejuicios. Somos llamados a la comunión, somos llamados a crecer en la fe, sabiendo que hemos sido salvados por la gracia y el amor que se ha entregado Cristo por nosotros, y que cuando Cristo se entregó, el evangelio se esparció, rompió las barreras culturales, étnicas, poder social, económico. Y si hemos creído en este evangelio, y si hemos creído y profesado este evangelio, somos iguales, somos hermanos iguales en Cristo Jesús. Somos familia. Somos de la familia de la fe, lo cual eso indica que nos necesitamos los unos a los otros, alcanzados por un solo sacrificio, el de Cristo, y alcanzados por un solo evangelio, el de nuestro Señor Jesús. El versículo 14 que comenzamos hoy dice, hermanos míos, le habla a la iglesia, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y Santiago hablará y va a mezclar la fe y las obras, los cuales son la marca de un creyente, y va a tomar unos ejemplos que va a ser representado en este tiempo y en aquel momento también. Y esto nos va a llevar nuevamente a examinar nuestra vida, a preguntarnos cuál es mi fe. Esto va a hacer que nosotros pudiéramos vernos al espejo de la palabra. Y recuerde, Santiago es una carta práctica. Santiago está yendo al hueso y nos está diciendo que si tú te comportas de esta manera, realmente estás viviendo el Evangelio. Pero si tú no te comportas de esta manera, bueno, debes examinar tu fe, porque quizás lleva una fe muerta. Él va a marcar la diferencia del que dice y el que hace. El que dice y el que vive. Él va a combinar la fe y las obras. Lo que está diciendo es que no se puede tener fe y no tener obras de esa fe. Es imposible. Si no lo tienes, esa fe no solo que no te salvará, sino que aún estás muerto en tus delitos y pecados. Es imposible, como también es imposible ser arrollado por un camión y levantarse como si nada hubiese pasado. Si el Evangelio de Jesús, que es el mayor milagro que el ser humano puede experimentar, en donde la persona es salvada, en donde la persona es regenerada, la persona es rescatada, es sacado de lo más profundo de la oscuridad y es trasladado a la luz, a la vida que Cristo vivió, no puedes no tener las obras de Cristo. Algo tuvo que haber pasado en tu vida. Y la fe, esta fe que está hablando Santiago, esta es únicamente gratuita. No hay ningún mérito humano. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Santiago está diciendo, ¿tienes la fe viva o sigues muerto? Eso es lo que está diciendo. O sigues muerto. ¿Y un muerto qué puede hacer? Nada. No de nadar, sino nada de hacer. No puede hacer nada. Pero al traernos a la vida por medio del Espíritu Santo, nos lleva a vivir para Dios. Y eso es lo que Santiago nos quiere decir. Usted va a estar confiando, usted va a estar obedeciendo y usted va a estar amando a nuestro Dios hasta el final. Y hoy a la mañana hablábamos del que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Escuchaba un hermano que decía que la vida del creyente es como un gráfico, pero con una línea ascendente, ¿no? Viene así, quizás cae, pero sube de vuelta, cae, pero sube de vuelta, pero siempre está ascendiendo. En cambio, aquel que tiene la fe muerta, aquel que tiene la apariencia, viene pensando él que está allá arriba, pero siempre está cayendo y cayendo. Una línea descendiendo. Entonces, Santiago dice, es imposible que Cristo nos haya salvado y que sigamos siendo los mismos. Profesando ser sus seguidores, pero no siguiendo los pasos del Maestro. Es imposible que esto pase en un creyente. Entonces, aquella persona no es un creyente. Es imposible que no tengamos los rasgos, si hemos creído, de una persona regenerada. Y Santiago quiere que nosotros nos examinemos a nosotros mismos para no seguir en una fe muerta. Y esto lo va a desarrollar desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Y hoy tomaremos solamente los primeros 4 versículos. Y nuestra pregunta sería el día de hoy es, ¿qué fe tenemos? ¿Cuál es la fe que tenemos? Y mi hermano, hoy en el día, en la era de la tecnología, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, está constantemente mostrándose, está publicándose, no hay privacidad quizás, es el querer ser visto, es el querer impresionar a los demás, es el querer mostrar cada instante. En el trabajo nosotros tenemos comedor en planta, y cada vez que en el comedor sirven un plato que no es normal, están todos antes de comer sacando los celulares. 200 millones de fotos. Pero come tranquilo, le digo. Después le comentás lo que comiste. Y esta es la era esa. Todo lo que pasa está mostrándose. Se cuentan los me gustas,
las visualizaciones, el estar conectados constantemente, desde celulares, desde computadora. Pero esto a veces nos hace vivir una realidad muy diferente a lo que estamos pasando y a lo que la Biblia nos enseña. Porque esto alteran estas realidades y quisieran también suplantar parte de las Escrituras. Son cosas que son engañosas en estas épocas, aunque muchas veces son utilizadas para una gran bendición en predicaciones y fundamentos bíblicos y reuniones. Pero también debemos tener cuidado con el orgullo y los egos de cada uno de nosotros, porque somos tentados a pecar. Pero digo esto puntualmente, usted sabe que algunos no quieren congregarse en iglesias locales porque es mejor yo ya vi una predicación por YouTube. Y eso quizás pudiera pensar esa persona que suplanta lo que es el congregarse cada día que tenemos reunión. No quieren ser miembros, no quieren comprometerse en ser parte, por ende no hay santificación. Y al no congregarse tampoco hay obediencia. Por ende tampoco hay amor para con mis hermanos. Carecen de todo tipo de obras de justicia, creen a su manera y pudieran autoproclamarse como quieran. Y si así lo sienten, así será. Lo peor de todo es que hay personas que se creen creyentes. Y estos son los más difíciles quizás de evangelizar. Y por ejemplo, mi hermano, en esta época nos ponemos títulos. En esta era donde está el YouTube. Arreglo una alacena, pues ya soy carpintero. Levanto una pared, muestro la pared, ya soy albañil. Le pasé la maquinita de pelo a mi hijo, pues ya soy peluquero. Saqué una rueda al auto, ya soy mecánico. ¿Qué será de aquellos que realmente sus oficios son de años de práctica? Pero lo peor de todo, mi hermano, hice una oración de fe y ya soy cristiano. No porque tuviera que obrar para conseguir la fe o la salvación, sino que ese hecho aislado, ese momento, esos minutos, esa persona cree que tiene el título de creyente y se olvida y vive su vida como quiere. Entonces Santiago quiere decir, no, si creíste, tu vida cambia. Y cambia a la luz de las Escrituras. No para obtener la salvación, mi hermano. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, sino que es una consecuencia, sino que es una vida que va a demostrar que Jesús es el Señor de tu vida. Él es el que gobierna. Santiago dice, hay una demostración, hay una consecuencia al haber creído en el mensaje del Evangelio. Es una consecuencia y se ve reflejado a lo largo de nuestras vidas por las obras. Las obras son las obras de justicia, ni siquiera son las nuestras. Son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice Efesios 2:10. Y tenemos una demostración voluntaria, hay una demostración voluntaria e involuntaria que refleja la fe que profesamos. Cuando creemos en el Evangelio, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos lleva a tener nuevos deseos. ¿Por qué no voy para aquel lado? Si yo iba a aquel lugar, ¿por qué ahora no creo? ¿Por qué ahora yo lo veo como que está mal? Y no estoy hablando de ser catadores de hermanos, ¿no? Bueno, el hermano aquel vi que... No estoy hablando, quiero que usted pueda tomarlo para su propia vida, para mi propia vida. No que seamos catadores de nuestros propios hermanos, buscando cazar a quien hizo algo incorrecto, a menos que sea para poder animar al hermano y poder hacerle ver su pecado, porque quiere que su hermano crezca en la fe. Eso es lo que quiere Santiago aquí en la carta, que todos los hermanos sean uno en unidad. Por eso el ejemplo que va a dar en unos momentos. Entonces nuestra vida es afectada por nuevos deseos que el Espíritu Santo pone dentro nuestro. Entonces empezamos a desechar
lo malo y vamos haciendo lo bueno. Y las cosas buenas que hacemos son las cosas que a Dios le agrada. Y las cosas que rechazamos son lo que Dios rechaza. Y hay una parte voluntaria también que tenemos. ¡Wow! Estoy viendo. ¿Has visto este pasaje, mi hermano? ¿Has visto este pasaje cómo el Señor habla aquí? ¿No le ha pasado? Que usted estudiando un versículo de la Escritura, mire, Santiago lo hemos leído muchas veces. Y cada vez que me siento a leer para poder estudiar el pasaje, cada vez el Señor dice, ¡wow! Parece que se eleva la lámpara y se prende y brilla la luz de Cristo cada vez más. Señor, es claro. El Señor hace esto en nuestras vidas, el Espíritu Santo hace estas cosas, porque nuestro velo ha caído. Entonces nuestra vida es afectada. Entonces sí tenemos obras de esta fe. Entonces no tenemos una fe muerta. Entonces pudiéramos responder lo que Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? No. No podrá esa fe salvarle. De ninguna manera. El hecho es que no porque no realice alguna obra para obtener la fe, sino que realmente el no tener la fe en Cristo Jesús es la que produce obra de justicia que glorifican a Dios. Es una consecuencia. Es una consecuencia, mi hermano, de haber creído en el Evangelio. Recuerde, estábamos muertos, es por gracia. El árbol se conoce por sus frutos. Y aquí vienen los ejemplos de Santiago. Clarísimos los ejemplos de Santiago. Sencillos y entendibles, mi hermano. Mire, si un hermano o una hermana están desnudos, sin nada. Dice desnudo, sin nada. Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. No tienen absolutamente nada. Es una verdadera necesidad. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué te sirve tu fe? La fe en Cristo Jesús. Mire, mi hermano, la fe que creemos es una fe sólida doctrinalmente. No va a alterarse por los tiempos de la tecnología, no se puede alterar, porque está cimentada sobre una obra maestra que fue hecha por nuestro Dios. Y en medio de esta situación cultural pensamos que en aquellos días era un problema serio, pero créame, mi hermano, que las apariencias son engañosas y yo creo, en una opinión personal, hoy es mucho peor. Porque en aquel momento podías determinar realmente quién estaba en una verdadera necesidad. Aquellos que dice Santiago, aquellos no tienen nada, desprotegidos. Y veníamos viendo los versículos anteriores que decía donde estaba el evangelio es en donde ayudar a los huérfanos y a las viudas, aquellas personas que realmente estaban desprotegidas, el evangelio había llegado a su vida y eran iguales. Y no importa si entraba un rico o un pobre, son iguales. Pero si tú tienes el amor de Dios, tú vas a ayudar a tu hermano en medio de la necesidad. Por eso hoy pienso que es mucho peor. Porque quizás una necesidad, no, me quedé sin datos en el teléfono. Necesito. No, quizás no tengo wifi o no puedo ver el partido de tal. Necesito pagar el cable. Entonces empezamos a degradar esa palabra que se llama necesidad. Y yo creo que hoy es mucho peor. Como hablábamos con nuestro hermano cuando veníamos hacia acá, y esa persona quizás no es que tiene necesidad. Esa persona quizás es que no quiere trabajar. Bueno, le llamamos docente. ¿Qué es, maestro? No, se levanta a las 12. Entonces es difícil. Pero Santiago deja claro una verdadera necesidad. Están desnudos. No tienen nada. Desde los versículos anteriores, desde el ejemplo del rico y del pobre,
En medio de la iglesia había personas que pudieran tomar un favoritismo. Y Santiago nos va a llevar nuevamente a examinarnos. Quizás en los tiempos donde fue dirigida esta carta, no hay una mayor explicación que esta. Santiago le está diciendo, y en otras palabras quiero comentárselos. Dices tener fe en Cristo Jesús, que te ha amado. Amén. Y que te ha dado su gracia que no merecía. Amén. Él te ha dado su misericordia, su bondad. Amén. Te ha dado todo lo que tienes. Amén. Porque tú sabes que todo proviene de Él. Amén. Entonces tú dices creer en Él. Amén. Pero ves a tu hermano que ha recibido la misma gracia que vos. Y tú teniendo, y tú sabiendo, ves su necesidad, tú cierras tu mano, tú cierras tu corazón. Entonces Santiago, en otras palabras, dice esta pregunta: ¿tu fe en Cristo es verdadera? Si tú estás ahí al lado de Él, en medio de su necesidad, sabiendo que fuiste salvado por gracia, ¿tu fe en Cristo es verdadera? Mi hermano, es claro. Es súper claro. Y a veces no lo entendemos. Pero Santiago está proporcionando una clara visión de cómo nosotros podemos evaluarnos a la luz de las Escrituras y a la luz de los hechos para poner en práctica ese conocimiento. Mateo capítulo 7 del 18 al 20 dice: un árbol bueno no puede producir frutos malos, y ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Entonces ahí se ve la diferencia. Él está apuntando a un comportamiento a lo largo de todos estos versículos que vamos a ir viendo, a un comportamiento que nos lleve a pensar y cómo actuar. Primero habíamos pensado en tener prejuicios aquellos que entran en la congregación, ahora en ser hipócritas de nuestra propia fe. Es decir, tener una apariencia, pero tarde o temprano eso se va a demostrar. No por nada Santiago está hablando y está apuntando al órgano más sensible que tiene el hombre, que es su bolsillo. Santiago va quizás a esa situación, pero pongámoslos hoy en día. Pongamos un ejemplo de hoy en día similar. Hay una situación extrema, una necesidad presente. Y digo la necesidad extrema, ya sabe, ¿no? Lo expliqué recién, para que usted sepa lo que realmente es una necesidad. Y tiene una necesidad, tu hermano que está a tu lado. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos primero? Lo que siempre decimos primero. ¿Qué hacemos? Oremos. Y está bien, es perfecto eso. Bueno, oremos. ¿Y cómo oramos? Bueno, quizás así. Señor, suple. Señor, suple. Señor, suple. Y le decimos a nuestro hermano: Dios proveerá. Ve con Dios. Sin actuar. Pero lo que Santiago explica con este ejemplo es que si tú tienes y él no tiene, entonces Dios ya respondió. Hay una respuesta inmediata incluso antes que tú ores. Es un ejemplo muy sencillo, pero que marca una línea delgada que va a mostrarnos nuestro amor por nuestros hermanos y por ende nuestro amor por el Señor. Y usted dice: bueno, es del dinero. No, va más allá del dinero. Es un ejemplo, pero va más allá del dinero. Es la intención de nuestro corazón. Como dice Santiago en el 1, 22 y 23, en versículos anteriores, dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera a un espejo su rostro natural, pero luego cuando se va se olvida de las imperfecciones que tiene y no se puede arreglar. Entonces es solamente un oidor, porque no va a hacer nada.
para corregirse. Entonces Santiago está exhortándonos y está marcando esa línea delgada para que nosotros pudiéramos identificar cuál es nuestra fe. Y quizás algunos de hoy en día pudieran tomar este versículo como hablaba de vivir sin trabajar y que la iglesia sea el sustento. Pero gracias al Señor tenemos hombres que nos están liderando, que evalúan la situación para la ayuda y pronta. Hay una necesidad, se cubre. Y damos gracias, porque es gracias al Señor que nos da la contribución de cada uno de nosotros para las necesidades del sostenimiento de la iglesia. Y gracias a Dios por eso. No queremos que ningún hermano realmente pase una necesidad cuando sabemos que podemos suplirla. No, y mucho menos ahora que abrimos Santiago. Ya estamos advertidos. Entonces esto es bueno, porque nos demanda a nosotros de que amar más a Dios, a nuestros hermanos, que a lo que tenemos en nuestra billetera. Nuestro Dios demostró su amor con la obra redentora. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús. Es un amor en acción. Entonces, esto se va a ver reflejado en nuestra vida. Esto va más allá de la plata. Esto se trata de la obediencia, es la comunión, es el tiempo, es el servicio, es toda tu vida al servicio de Cristo. Y luchamos con eso, mis hermanos. Porque este mundo nos pone cada vez más cosas que nosotros queremos cumplir. Y nos olvidamos realmente qué es lo más importante. Entonces vamos a los pies del Señor y Señor, perdóname. Pero nuestra vida va a reflejar las obras, nuestra vida va a reflejar esa fe, nuestra vida va a reflejar quién es Cristo. Este pasaje, mi hermano, no fue escrito, o esta carta no fue escrita para que nos condenemos a nosotros mismos. Esta carta leída en este tiempo se llama la gracia de Dios. Porque esto nos hace ver, y en la gracia del Señor podemos darnos cuenta de lo que está mal a nuestro alrededor y lo que está mal dentro de nosotros mismos. Había una persona en la antigüedad que leyó esta carta de Santiago y se vio horrorizado. No puede ser, Santiago está hablando de que va a obtener la salvación por medio de las obras. Hay que obrar para obtener la salvación. Eso es de la Iglesia Católica. Me gusta mejor Pablo, que es de la justificación por la fe. Estaba luchando con esta carta. Y esta persona es el gran reformador Martín Lutero. Se llamaba la carta de paja. No puede ser, la Iglesia Católica es lo que hace esto. Pero Santiago no dice eso. Santiago no nos lleva a orar. Santiago nos está diciendo que vamos a manifestar lo que creemos. Y si creemos en Cristo, manifestaremos la vida de Cristo. Si no creemos en Cristo, también vamos a manifestarlo. En estos ejemplos. Y sabemos que las Escrituras son inerrantes, son perfectas. Y nuestro hermano Lutero era un simple hombre igual que nosotros, que en esto estaba confundido. Comento esto porque usted quizás quiere leer sobre esto y va a encontrar allí. Pero hoy vemos y entendemos y podemos examinarlo cómo el Señor nos lleva a través de la palabra a crecer en conocimiento, pero también en santidad, aplicando esa palabra. Y esas son las obras que hacemos para su gloria. Porque vivir una fe muerta es vivir una fe falsa, donde no hay gozo de salvación, donde no hay interés, donde no hay preocupación por tus hermanos, hay una falsa compasión, hay una falsa amistad, hay un falso perdón, hay una falsa adoración, hay solamente una apariencia, pero más que todo hay muerte espiritual, como los fariseos que vemos
en las Escrituras, una vida de legalismo y una vida de religiosidad, una apariencia. Y este tipo de apariencia es la más difícil a la hora de hablar las Escrituras. Porque tú quieres hablarle del Evangelio y la persona, no, pero yo soy hermano con vos. Y me ha pasado, mi hermano. Soy cristiano quizás porque una vez oré, hice la confesión de fe, pasé adelante, me oró el pastor y volviste a la iglesia. No, quizás en mi trabajo hablo la palabra del Señor o comparto con mis compañeros y alguno me dice, no, yo también creo en Dios. Oh, qué bueno. ¿A qué iglesia vas? No, yo no voy a la iglesia. Bueno, pero yo creo en Dios, Jesús también. Sí. Yo creo en el Jesús de las Escrituras. Entonces empezamos a conversar. ¿Lees la Biblia? No me gusta mucho. Yo creo que soy un hombre bueno. Y ya ahí. Entonces hablamos con esta persona y decimos, bueno, entonces ¿qué? Esa persona se cree que es creyente, que su vida está bien, que su vida va a ir directamente a los cielos. Y quizás alguno en este lugar pudiera vivir una apariencia también, hecho de alguna rutina. Vengo a la reunión, me paro, me siento, me levanto, saludo y me voy, como si nada. No me comprometo, pudiera pasar. Bueno, hoy es el día que pueda arrepentirse de esto. Pero hay muchísima gente, mi hermano, de esta manera de decir, creo en Dios. Yo también creo en Dios. Y es nuestro Dios, te dicen. Yo creo igual que vos, brother. No, te has equivocado. Y es difícil, mi hermano, esa parte. Es el gran desafío que tenemos, de llevarlos a las Escrituras, a ver la vida de Cristo. Si Cristo murió para que tú vivas en un boliche alcoholizado de esta manera y tu vida no lo glorifique, ¿crees que Cristo hizo eso para que vivas de esta manera? No, Cristo no hizo eso para que vivas de esa manera. Entonces no es el mismo Dios al cual adoramos. Pero hay uno solo, sí que hay uno solo, al de las Escrituras, pero no es el que vos te hiciste en tu cabeza. ¿Cuál es el remedio, mi hermano? Bueno, un solo mensaje. Es el Evangelio. Y ese es el que tenemos que predicar. ¿Pensará que habrá otras palabras para estas situaciones? No es así. Es el Evangelio. Es el Evangelio el que da la fe en Cristo Jesús. La verdadera fe de un creyente. Y cuando cree, su vida cambia. Y ya no tiene una fe muerta, sino que tiene una fe viva. Y aunque esté muerto, y aunque lo maten, vivirá. El Evangelio es el que trae la vida. No hay mejor noticia que Cristo que nos trajo vida. No hay mejor noticia que Jesús nos levantará de los muertos. No hay mejor noticia que tus pecados fueron perdonados. No hay mejor noticia. Esa es la fe verdadera. Es una fe en acción. Entonces, ¿qué fe tienes, mi hermano? La fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos por esa fe. Señor, ni siquiera teníamos nosotros los oídos abiertos para poder prestar atención cuando tú hablabas. Tu palabra se introdujo en nuestros oídos